A veces el silencio no es cobardía. A veces el silencio es un cuchillo afilado que uno sostiene con la punta hacia abajo, esperando el momento exacto para voltearlo. Esa noche, cuando mi vecino me golpeó por primera vez, yo no hice ruido. Ni un grito, ni un lamento, ni una súplica. Solo respiré hondo, tragué sangre, y memoricé cada detalle. Pero para que entiendas cómo llegamos a la mañana siguiente, a ese banquete que preparé, y a la sonrisa de satisfacción que él me lanzó creyendo que, por fin había aprendido, déjame empezar por el principio. Porque lo que mi vecino vio sentado en mi mesa no era comida. Era justicia. Me llamo Alicia Herrera, tengo 64 años y vivo sola en un pequeño edificio antiguo en la zona norte de la ciudad. Los vecinos dicen que mi departamento huele a canela, a madera vieja y a café recién molido. A mí me gusta pensar que es cierto. Es mi refugio, mi mundo pequeño, o lo era, hasta que él se mudó. Samuel, 42 años. Corporal ancho, voz fuerte, mirada que te examina como si fueras un objeto que puede romperse con sus manos. Llegó hace 6 meses con un departamento lleno de cajas y un temperamento lleno de tormentas. Los ruidos comenzaron la primera semana. Portazos, discusiones por teléfono, golpes contra la pared que compartíamos. Yo intenté ignorarlo. Las personas rotas suelen hacer ruido, pensé. Nunca imaginé que ese ruido iba a romper algo en mí también. La noche del incidente comenzó como todas, la televisión baja, mi taza de té de manzanilla, mi sillón junto a la ventana desde donde veía el edificio de enfrente dormirse lentamente. A las 11:47 de la noche, escuché su puerta abrirse de golpe. Después pasos rápidos. Después un golpe seco a mi puerta. Alicia, abra, dijo su voz arrastrada por el alcohol. Yo acerqué el rostro a la mirilla. Su sombra tambaleante ocupaba todo el pasillo. ¿Qué ocurre, Samuel? Pregunté sin abrir. Su lavadora. Vibra contra mi pared. No me deja dormir. Mi lavadora estaba apagada desde las 6 de la tarde. Yo lo sabía. Él también. No está encendida, le respondí con calma. El golpe que dio a mi puerta hizo temblar el marco. Abra, vieja, escupió. No sé por qué lo hice. Tal vez porque pensé que se iría si le explicaba. Tal vez porque estoy cansada de tener miedo de las personas que gritan. Giré la perilla. Ahí estaba él. Ojos rojizos. Cara sudada. Puños cerrados. Le dije que la apagara, repitió acercándose tanto que sentí el olor agrio del whisky. Samuel, no está. No terminé la frase. Su mano llegó antes. Un golpe rápido, torpe, casi infantil, pero suficiente para hacerme chocar con la pared y caer al suelo. Sentí calor. Después frío. Un zumbido en el oído izquierdo. Y su sombra alejándose por el pasillo como si nada hubiera ocurrido. No lloré. No grité. Solo puse mi mano en la mejilla que ardía y respiré hondo. Había probado algo más que su violencia. Había probado su arrogancia. Y la arrogancia tiene un sabor que no se olvida. Pasé la madrugada limpiando el rastro de sangre del piso, la nariz aún goteando, el corazón golpeándome como si quisiera romperme desde dentro. A las 5 de la mañana me miré al espejo. Un hematoma violáceo comenzaba a florecer en mi pómulo. La piel abierta en la nariz. Los ojos, secos, sin lágrimas. Pero lo que más me sorprendió fue mi expresión. No era miedo. No era pena. Era una calma absoluta. Una calma que no era mía. Una calma que nacía del dolor y de la decisión. Bajé a la cocina. Encendí las luces amarillas. Saqué bandejas, panés, frutas, carnes frías, café, especias. Moví los muebles, abrí las ventanas y dejé que el amanecer entrara como un testigo silencioso. Preparé un banquete. Una mesa larga, servida como si esperara reyes. Tazas alineadas. Café recién hecho. Pan tibio. Jamón cortado con precisión quirúrgica. Un mantel blanco. Un florero en el centro. Cuando terminé, faltaban 20 minutos para que Samuel saliera a trabajar. Escuché sus pasos al otro lado de la pared. Yo me senté derecha en la cabecera de la mesa, las manos cruzadas, la cara aún marcada, visible, deliberadamente visible. Él tocó mi puerta. 2 golpes. Firmes. Seguros. El tipo de golpes que da un hombre convencido de que manda. Abrí. Alicia, dijo sonriendo, veo que entendió la lección. Por fin. Miró la mesa. Se relamió los labios. Eso está mejor, añadió avanzando hacia el interior. Como debe ser. Pero entonces se detuvo. Su sonrisa se quebró. La respiración se le atoró en la garganta. Porque allí, sentado frente a mí, perfectamente erguido, con un cuaderno negro y un bolígrafo listo, estaba el inspector de la policía del distrito, el mismo que llevaba semanas investigando las denuncias silenciosas del edificio. Pero no estaba allí por mis quejas. Estaba allí por las suyas.
las que otros vecinos habían puesto contra él. Solo faltaba un testimonio más, y yo había decidido darlo con la cara descubierta. Samuel palideció. El banquete seguía allí, intacto, pero su apetito murió. Pase, Samuel, dijo el inspector sin levantar la voz. Tenemos mucho de qué hablar. Yo sonreí. No por venganza, por libertad. Samuel no se movió al principio. Se quedó clavado en el marco de mi puerta como si un hilo invisible lo sujetara del cuello. Sus ojos iban del inspector a mí, de mí al banquete, del banquete a su propio puño, ese que aún tenía ligeramente hinchado, como si recién estuviera notando la forma exacta en que la historia estaba a punto de girar en su contra. ¿Qué es esto?, balbuceó. El inspector Díaz, un hombre de unos 50 años, barba descuidada y mirada de quien ha visto demasiados infiernos ajenos, cerró su cuaderno con calma. No es un desayuno, respondió con voz firme. Es una declaración. Samuel tragó saliva. Dio un paso atrás. Después otro. Su lenguaje corporal gritaba animal acorralado. No tengo nada que hablar con usted, dijo, intentando recuperar el tono de superioridad. Oh, pero yo sí, interrumpió el inspector. Y créame, no quiere que vaya a su departamento a traerlo. La tensión se cortaba como hilo muy tenso a punto de reventar. Yo me quedé sentada, quieta, con la columna recta y las manos entrelazadas sobre mi regazo. No dije palabra. No lo necesitaba. Mi cara hablaba. El hematoma, ya amoratado, rodeado de un rojo seco, era más elocuente que cualquier frase. Samuel me miró, y en esa mirada hubo algo que nunca antes le había visto: miedo. No miedo de mí, miedo de lo que yo había decidido hacer. Alicia, intentó, no haga un drama. Fue un malentendido. El inspector levantó una ceja. Un malentendido es cuando una persona cae porque tropieza, dijo con ironía. No cuando alguien muestra en el rostro el mapa completo de un golpe cerrado. Samuel se tocó la nuca. Sudaba. Respiraba por la boca. Tenía el cuerpo rígido, como si estuviera calculando opciones que ya no existían. Yo seguí callada, porque el silencio, el mío, no era pasividad. Era sentencia. El inspector abrió su maletín y sacó una grabadora negra. La encendió. Un pequeño pitido llenó la habitación. Hora las 7:42 de la mañana, dictó. Declaración inicial por posible agresión física a la señora Alicia Herrera, residente del piso 3B. ¿Desea describir lo que ocurrió anoche? Samuel dio un paso adelante, furioso. Ella no va a decir nada. Es una anciana, está confundida. Samuel, lo corté yo, por primera vez. Tú me golpeaste. No tropecé. No caí sola. Tú levantaste la mano. Mi voz salió suave, sin temblor. Y eso fue lo que lo destruyó, porque él esperaba gritos, llantos, descontrol. No esperaba calma. La calma desarma a los violentos. No saben luchar contra lo que no pueden romper. Samuel se quedó quieto, la mandíbula apretada, las venas del cuello palpitando. «Estás exagerando». «¿Exagerando?», repitió el inspector con una sonrisa torcida. «¿Quiere que pida a los vecinos que bajen? Usted sabe mejor que nadie que lo escucharon golpeando puertas. No es la primera vez que llaman para quejarse de usted». Samuel abrió los ojos. «Mentira. Todos esos viejos exageran. Pues soy uno de esos viejos, como usted dice», continuó Díaz, señalándome. Se cansó de tenerle miedo. Se hizo un silencio incómodo, pero no vacío, sino lleno. Lleno de lo que viene antes de una tormenta. Yo me levanté. El movimiento hizo que la silla crujiera. Sentí como mi respiración volvía a mi cuerpo, como si una parte de mí que había estado suspendida toda la noche regresara finalmente. «Inspector», dije sin dejar de mirar a Samuel. «Estoy lista para declarar». Samuel dio un paso rápido hacia la puerta del edificio. «No», escupió. «No voy a escuchar esto. No voy a quedarme aquí para que esta vieja loca me difame». El inspector avanzó un paso también. «Samuel, si cruza ese pasillo sin cooperar, voy a tener que solicitar apoyo inmediato. Y créame, no quiere que sus antecedentes se ensucien más de lo que ya están». Samuel se detuvo en seco. Se giró hacia él. «¿Cómo que, más?», preguntó. Díaz abrió su cuaderno. Lo hojeó. «¿Quiere que lea? Porque tengo aquí el historial de quejas por agresiones verbales, daños a propiedad común, alteraciones al orden». Pasó una página, un incidente anterior en su antiguo edificio. Qué curioso, ¿no? Su mudanza coincide con un reporte archivado por falta de testimonio. La cara de Samuel perdió todo color. Un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo vi. Y ese segundo valió todo lo que vendría después. Díaz respiró hondo. «Alicia», me dijo suave. «Cuando usted esté lista, empezamos». Y entonces pasó algo que no esperaba.
algo que me heló más que el golpe de la noche anterior. Samuel bajó la cabeza. No por culpa, no por remordimiento, sino por cálculo. Muy bien, dijo, recuperando su tono arrogante. Hable. Diga lo que quiera. Nada de esto va a terminar como usted cree. Díaz se acomodó en la mesa. Yo me senté de nuevo. Y mientras la grabadora registraba el primer segundo de mi declaración formal, mientras el inspector alzaba su bolígrafo, la puerta principal del edificio se abrió. Escuchamos pasos. Pesados. Firmes. Y entonces una figura apareció en el umbral, mirando directamente a Samuel. Cuando él la vio, su rostro se deformó en puro terror, porque no era un vecino. No era otro policía. Era alguien que él jamás imaginó que aparecería allí. Pero eso, te lo cuento en la próxima parte. El sonido de esos pasos. No era cualquier sonido. Tenía un peso diferente, una autoridad que llenó el pasillo como si la casa respirara con miedo. El inspector Díaz levantó la vista primero. Yo giré lentamente la cabeza. Y Samuel se congeló. Era como ver la sombra de un pasado que él creía enterrado. La figura se acercó, cruzando el umbral con una calma helada. Buenos días, Samuel. La voz era profunda, serena, pero cortaba el aire como filo de navaja. Era un hombre alto, robusto, de unos 48 años. Llevaba un abrigo oscuro, los hombros tensos, la expresión dura. Se llamaba Adrián. Y era el hermano mayor de la exesposa de Samuel. La mujer que él había destruido poco a poco, igual que intentó hacerlo conmigo. El inspector apretó el bolígrafo. Usted no debería estar aquí, murmuró Samuel, retrocediendo un paso, luego otro. ¿Cómo supiste mi dirección? Adrián sonrió sin humor. No la supe, respondió. La busqué. Y eso fue suficiente para que Samuel perdiera todo el color del rostro. El inspector intervino de inmediato. Señor, ¿puedo saber quién es usted y por qué está aquí? Adrián se volvió hacia él sin rastro de miedo. Soy quien debió estar en la vida de este hombre hace años. Soy quien tiene guardada cada foto, cada informe médico, cada noche de hospital de la mujer que él dejó rota. Carla. Mi hermana. El corazón me saltó. No porque lo ignorara, ya lo sospechaba, sino porque el pasado de Samuel acababa de entrar a mi casa en forma de carne, hueso y memoria hirviendo. Díaz entrecerró los ojos. ¿Carla? ¿La misma de la denuncia archivada en el Distrito Sur? Adrián afirmó despacio. La misma. La que no tuvo valor de declarar porque todavía lo amaba. La que ustedes encontraron tirada en la banqueta con un brazo roto. La que él hizo creer que no valía nada. Samuel lanzó un rugido débil. Eso es mentira. Ustedes inventan cosas para hundirme. ¿Inventamos? Repitió Adrián, dando un paso hacia él. Hay fotografías. Hay informes. Hay testigos. ¿Quieres que los traiga uno por uno? El inspector se colocó entre ambos con una mano levantada. Señor Adrián, entiendo su enojo, pero esto es un procedimiento formal. Si usted interfiere, tendré que pedirle que salga. Adrián respiró profundo. Muy profundo. Como un toro que se contiene por última vez antes de embestir. Yo observaba todo sin mover un músculo. Sentada en mi silla. Marcada en la cara. Pero más fuerte que cualquiera de ellos. Porque él, Samuel, sabía que mi silencio de esa madrugada no había sido miedo. Había sido preparación. El inspector volvió a concentrarse en mí. Alicia, dijo con voz más suave. Retomemos. Cuénteme todo desde el principio. Desde el primer golpe, no tiene nada para acusarme, escupió Samuel, interrumpiendo. Ella no tiene pruebas. Solo está exagerando. Adrián soltó una carcajada seca. ¿Exagerando? ¿Quieres que repita lo que dijiste cuando te fuiste de la casa de mi hermana? ¿Quieres que le diga al inspector lo que gritaste cuando la dejaste por última vez? Samuel tembló. Y yo, aunque no conocía esa historia, sabía que estaba a punto de salir la verdad. Una verdad que él había sepultado, hasta ahora. Adrián levantó la cabeza, lo miró directo a los ojos y habló con un tono que me heló la columna. Las mujeres solo sirven para callarse y obedecer. Eso dijiste. Yo escuché. Carla escuchó. Los vecinos escucharon. Samuel abrió la boca para negar, pero no le salió sonido. El inspector se ajustó las gafas. Eso, sí coincide con los patrones que hemos recibido en los reportes de este edificio. Samuel estaba acorralado. Y lo sabía. Pero entonces pasó algo que ninguno esperábamos. Samuel cambió de expresión. Su miedo se transformó en algo peor. En esa sonrisa torcida, peligrosa, que solo aparece cuando alguien decide que ya no tiene nada que perder. Alicia, dijo él. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Adrián avanzó como una tormenta, pero el inspector puso una mano en su pecho para frenarlo. Basta, ordenó.
Esto no se va a convertir en una pelea. Entonces Samuel hizo algo que me dejó helada. Metió la mano en su abrigo. Rápido. Agresivo. Adrián dio un paso, sacudido por un instinto feroz. El inspector llevó la mano al cinturón, hacia su arma. Yo me levanté por reflejo, el corazón golpeando mis costillas. Pero Samuel solo sacó un sobre. Un sobre beige. Grueso. Viejo. Esto, dijo con voz amarga, cambia todo. Y tú, me señaló, te vas a arrepentir de haberme provocado. El inspector frunció el ceño. ¿Qué es eso? Samuel lo sostuvo en alto. Mi defensa. Y cuando abrió el sobre, yo reconocí algo que nunca pensé volver a ver. Una fotografía. Una que no debería existir. Una que no tenía nada que ver con él. Una fotografía mía. De mi pasado. Uno que he ocultado durante 30 años. Mi sangre se heló, porque entendí que Samuel no había venido solo a intimidarme. Tenía información. Información que podía destruirme tanto como yo podía destruirlo a él. Y por primera vez en toda la mañana, fui yo quien sintió miedo. Cuando Samuel abrió ese sobre, el aire se volvió pesado. El inspector Díaz dejó de tomar notas. Adrián, que tenía los puños cerrados, aflojó lentamente la mano como si sintiera que algo muy distinto estaba por empezar. Y yo no pude moverme. Porque lo que Samuel sostenía entre sus dedos era una fotografía que jamás pensé ver fuera de un cajón enterrado bajo mantas viejas. Una fotografía que había pasado 3 décadas escondida. Una fotografía que podía arruinarlo todo. Samuel la levantó como quien exhibe un trofeo macabro. Bonita, ¿no? Dijo con una sonrisa venenosa. Alicia, la dulce vecina. La que hornea pan y saluda a todos. La inocente. El inspector frunció el ceño. ¿Qué significa esto, señora Alicia? Mis manos temblaron. No de miedo al golpe, sino al pasado. Porque en esa imagen, yo no era la mujer tranquila que ellos veían ahora. Era más joven. Más dura. Con la mirada perdida. La ropa manchada. Los ojos de alguien que había cruzado un límite. Y detrás de mí, un hombre tirado en un suelo oscuro. Mi esposo. O mejor dicho, mi ex esposo. Adrián fue el primero en reaccionar. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, mirando a Samuel con desconfianza. Samuel disfrutó el momento. Lo saboreó. Una joyita que encontré cuando investigué a mi querida vecina, respondió con frialdad. Porque sí, inspector, yo también sé leer expedientes. Me faltó el aire. Literalmente. Sentí que mi pecho se cerraba, como si una mano invisible me apretara por dentro. El inspector se volvió hacia mí. Señora, ¿quiere explicar esto? Abrí la boca, pero no salió voz. Samuel chasqueó la lengua. No, déjeme ayudarla. Sacó otra hoja del sobre. Un documento fotocopiado. Viejo. Con manchas de humedad y un sello borroso. Esto es un reporte policial de hace 32 años, explicó. Distrito Sur. Un caso que nunca llegó a juicio. Díaz tomó la hoja. La revisó. Sus cejas se arquearon. Alicia, aquí dice que usted fue investigada por homicidio involuntario, completó Samuel, disfrutando cada sílaba. De su exmarido, Julián Herrera. Adrián miró la foto. Me miró a mí. Retrocedió un paso. ¿Usted mató a alguien? No. Logré decir al fin, la voz quebrada. No fue así. Pero Samuel no me dejó seguir. Oh, claro que no, fue así, ¿verdad? Se burló. Siempre hay una versión conveniente cuando se trata de limpiar el pasado. El inspector levantó la mano. Silencio. Alicia, necesito que me explique qué es esto, ahora. Cerré los ojos. Y el recuerdo volvió, nítido, doloroso, como si el tiempo no hubiera pasado. Era una noche de lluvia, hace más de 3 décadas. Mi hija, mi pequeña Almudena, de 8 años, estaba escondida detrás del sofá. Mi esposo, borracho, gritaba. Golpeaba muebles. Me empujaba. Me amenazaba con lo primero que encontraba. Yo ya no lloraba. Para entonces había aprendido a no llorar. Pero esa noche, él no estaba solo borracho. Estaba desatado. Ciego. Monstruoso. Cuando levantó el cinturón para golpear a mi hija, yo me interpuse. Lo empujé, con tanta fuerza que cayó hacia atrás, y se golpeó la sien con la esquina de la mesa. No se levantó. Nunca volvió a levantarse. Fue un accidente. Un accidente provocado por años de abuso. Un accidente que la ley no supo interpretar. Un caso que se archivó por falta de pruebas, y porque mi hija lloraba diciendo, papá se resbaló. Mamá no quiso. Mamá salvó mi vida. Pero nadie supo nunca la historia completa. Nadie, excepto mi hija. Y ahora, Samuel. Abrí los ojos. Sentí el peso del pasado sobre mis hombros. Inspector,
dije con un hilo de voz. Yo no lo maté. Fue defensa. Y yo era joven. Y mi hija. Samuel rió. Una risa seca, cruel. ¿Escuchó, inspector? ¿Ve el patrón? La pobrecita siempre es la víctima. Siempre la salvadora. Siempre la que no tuvo elección. Díaz lo miró con dureza. Esto no prueba nada sobre lo que ocurrió anoche, respondió con tono firme. Y tampoco convierte su agresión en justificable. ¿Agresión? Samuel se indignó. ¿En serio va a creerle a una mujer con historial de violencia doméstica? Adrián dio un golpe sobre la mesa con el puño. Cierra la boca, Samuel. Rugió. Tú no eres una víctima. Nunca lo has sido. El aire tembló. Yo sentía que todo se rompía a mi alrededor. Mi presente. Mi reputación. Mi paz. Y ahora, mi secreto. Samuel dio un paso hacia mí, disfrutando de mi silencio. ¿Ves, Alicia? Creíste que podías hundirme con una denuncia. Pero yo no estoy solo. Yo también sé defenderme. ¿Y tú? Se acercó aún más. No eres tan inocente como te pintas. Podía sentir su aliento, su amenaza, su victoria momentánea. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía anunciar algo. Algo que iba a romper la escena. Y lo hizo. Porque justo cuando Samuel iba a abrir la boca para decir algo más, alguien gritó desde el pasillo: Alicia, no le digas nada. No tienes que explicarte. La voz me atravesó como un relámpago. Era una voz que no escuchaba desde hacía meses. Una voz que pensé que no volvería. La voz de mi hija, Almudena. Y la sola forma en que pronunció mi nombre hizo que Samuel soltara el sobre. Porque si yo había callado toda mi vida, ella venía a hablar. La voz de mi hija atravesó el pasillo como un disparo en medio del silencio. Mamá, no tienes que explicar nada. El inspector Díaz giró la cabeza. Adrián frunció el ceño. Samuel palideció. Y yo sentí como el aire que había acumulado en el pecho durante 3 décadas simplemente se escapaba. Porque Almudena no debía estar allí. No sabía dónde vivía ahora. Yo había cambiado de departamento precisamente para protegerla de todo aquello que la marcó en su infancia. Pero allí estaba. Caminando hacia mí. Alta. Serena en apariencia. Pero con el temblor de quien camina sobre un campo minado de recuerdos. Su mirada me encontró primero a mí. Y fue como volver a verla con 8 años, temblorosa detrás del sofá, pero ahora con la fuerza de una mujer que sobrevivió. Mamá, susurró, acercándose. Yo tragué saliva. Las manos me temblaban. Mi garganta ardía con palabras que nunca dije. Almudena, ¿qué haces aquí? Murmuré. Ella no respondió enseguida. En lugar de eso, encaró a Samuel. Y el ambiente cambió, porque su rostro, suave un segundo antes, se transformó en algo que él no esperaba: determinación pura. Una furia contenida por años. Samuel intentó recuperar su postura arrogante. ¿Y tú quién eres para venir a meterte? Pero no terminó. Porque Almudena dio un paso adelante y le sostuvo la mirada como si fuera ella quien había venido por él. Soy la hija de la mujer a la que golpeaste, dijo con una calma que helaba. Y también soy la hija de la mujer a la que un hombre como tú intentó destruir hace muchos años. Díaz la observó con interés nuevo. Adrián tensó la mandíbula. Samuel retrocedió sin darse cuenta. Tú no sabes nada de mí, gruñó él. Sé suficiente, respondió ella. Sé que lastimas mujeres. Sé que usas el miedo como arma. Sé que eliges víctimas que crees que no tienen quien las defienda. Y entonces lo dijo. La frase que yo misma nunca tuve valor de pronunciar. Sé que eres exactamente igual a mi padre. Silencio. Un silencio tan brutal que la madera del suelo pareció crujir. Adrián bajó la mirada. El inspector entrecerró los ojos. Samuel, sorprendentemente, no se enojó. No al principio. Primero, se rió. Una risa sucia. Burlona. Crujiente como vidrio pisado. ¿A tu padre? ¿Ese borracho patético? ¿Ese inútil que no sabía ni mantener un empleo? ¿Ese que murió por torpe? Vi a mi hija tensarse. Vi sus manos cerrarse en puños. El inspector intervino rápido. Samuel, no provoque. Pero él ya estaba lanzado. Ya había sentido el sabor del control una vez más. ¿Te atreves a compararme con ese cobarde? Continuó Samuel. Al menos yo no me dejé manejar por una mujer. No terminé muerto por un empujón de... No llegó a decir la palabra. Porque Almudena lo interrumpió. ¿Quieres saber cómo murió mi padre en realidad, Samuel? ¿Quieres saber por qué ese caso se cerró? La voz de mi hija, que siempre fue un hilo dulce y suave, salió ahora como filo de acero. Yo quise detenerlo. Almudena, no. Pero ella sacudió la cabeza. Firme. Segura. Listo para terminar un ciclo que me había atormentado durante 30 años.
Mi padre murió porque intentó matarme, dijo con una claridad que desgarró la habitación. Y mi madre lo detuvo. Ella me salvó la vida. El silencio se hizo aún más profundo. Hasta Samuel dejó de sonreír. Él, continuó Almudena, la voz quebrándose apenas, levantó un cinturón para golpearme. Y mi madre se interpuso. Mi madre se metió en medio. Mi madre lo empujó porque yo estaba gritando. Porque yo estaba suplicando. Porque yo tenía 8 años y pensé que iba a morir. Mis piernas casi cedieron bajo mi propio peso. No había escuchado esa versión en voz alta, nunca. Ni siquiera cuando ocurrió. El informe dice, homicidio involuntario, siguió ella. Pero la verdad es que mi madre me salvó 2 veces, de él, y del mundo que nunca habría entendido. Samuel retrocedió, desconcertado. El inspector Díaz asentía lentamente, como quien une piezas de un rompecabezas que por fin encaja. Adrián, conmovido, miró a Almudena con un respeto que antes no tenía. Pero Samuel no podía quedarse callado. No ese tipo de hombre. ¿Y qué? Escupió. ¿Eso la convierte en una santa? ¿Eso le da derecho a acusarme? ¿Se supone que debo compadecerme? Almudena lo miró sin parpadear. No. No quiero que te compadezcas. Quiero que entiendas esto, mi madre ya sobrevivió un monstruo. No va a sobrevivirte a ti también. Así que esta vez, no estás sola. El inspector guardó la fotografía. Apartó el sobre completo. Y habló con una firmeza que ya nadie podía cuestionar. Señor Samuel, usted está oficialmente bajo investigación. Y con lo que he escuchado hoy, créame, no podrá escapar tan fácilmente esta vez. Samuel lo miró. Después me miró a mí. Después miró a mi hija. Y entonces pasó algo que heló a todos, sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, terrible. ¿De verdad creen que esto termina aquí? Díaz dio un paso adelante. Samuel, no haga nada estúpido. Pero Samuel ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Ustedes no saben nada, dijo. No tienen idea de lo que empezó anoche. Y antes de que pudiéramos detenerlo, salió corriendo escaleras abajo. El inspector gritó su nombre. Adrián fue tras él. Yo intenté avanzar, pero Almudena me tomó de los hombros. Mamá, no, mi corazón latía como un tambor brutal en la oscuridad. Porque Samuel no había huido por miedo. Había huido porque tenía un plan. Y lo que vino después, lo que él hizo. Samuel bajó las escaleras tan rápido que parecía que sus pasos golpeaban dentro de mi propio pecho. El inspector Díaz lo llamó por radio. Adrián corrió tras él con la furia de alguien que había esperado años para confrontarlo. Pero yo sabía con una certeza helada, que Samuel no estaba huyendo. Estaba buscando algo. Y eso era infinitamente peor. Almudena me sostenía por los hombros. Mamá, respira, dijo, aunque su propia voz temblaba. Pero yo no podía. Sentía que me ahogaba. Que todo lo que había construido para protegerla, para que nunca más viviera algo parecido a su infancia, estaba desmoronándose en segundos. El inspector volvió 2 pisos arriba con Adrián detrás. Se escapó por la salida lateral del estacionamiento, anunció Díaz, apretando la mandíbula. Pidieron refuerzos y están revisando las cámaras. Adrián golpeó la pared con el puño. Ese desgraciado. Lo sabía. Sabía que iba a hacer algo cuando sacó ese sobre. Díaz lo miró, serio. Usted no debió intervenir, dijo con firmeza. Pero ahora da igual. Hay que proteger a la señora Alicia hasta que lo detengamos. Mi hija se acercó al inspector. ¿Puede decirme qué significa esto? ¿Mi madre está en peligro? Y por primera vez desde que empezó todo, el inspector no contestó inmediatamente. Díaz no era un hombre que dudara. No era un hombre que midiera palabras. Pero ahora bajó la mirada hacia la carpeta que tenía bajo el brazo, el historial de Samuel. Y su silencio dijo más que cualquier explicación. Samuel, dijo finalmente, no es un agresor ocasional. Tiene patrones. ¿Qué patrones? Pregunté con la voz apenas audible. Díaz abrió el expediente. Pasó las hojas despacio. Demasiado despacio. Patrones de control. De obsesión. De escalada de violencia. Adrián maldijo entre dientes. ¿Y lo dejaron libre todo este tiempo? Su primera víctima, dijo Díaz mirando al piso, no declaró. La segunda, retiró cargos. La tercera, desapareció antes de que pudiéramos contactar con ella. Mi hija se quedó helada. ¿Desapareció? Díaz asintió. Nunca volvió a su departamento. Nunca recogió sus cosas. Nunca llamó. Nunca hubo registro de viaje. Nada. A mí se me aflojaron las piernas. Insinúa que él. No tengo pruebas, dijo Díaz con dureza. Pero tampoco tengo razones para descartarlo. El aire se hizo pesado. Irrespirable. Adrián se acercó a mí. Alicia, dijo con voz tensa.
Samuel no es solo un abusador. Es un hombre que no soporta perder el control. Yo cerré los ojos. Porque lo entendí. Porque lo sentí. Porque ya lo había visto en el rostro de otro hombre, mucho tiempo atrás. El mismo brillo en los ojos. El mismo odio silencioso. La misma necesidad enfermiza de demostrar poder. Mi hija me apretó la mano. Mamá, él vuelve por ti, ¿verdad? Y yo no pude mentirle. Sí, susurré. Vuelve por mí. Pero entonces Díaz negó con la cabeza. No exactamente. Nos quedamos todos quietos. Incluso el aire esperó. Díaz levantó la mirada, seria, profunda, como alguien que está por entregar una mala noticia. Si Samuel realmente quiere destruirla, no irá primero por usted. Mi corazón se detuvo. Almudena dio un paso atrás. ¿Qué está diciendo? Samuel es un hombre vengativo, sistemático, continuó Díaz. Y ustedes le dieron una motivación. Una herida en el ego. Un detonante. Adrián murmuró, mi hermana Carla, él actuaba así. Cuando no podía golpearla a ella, rompía cosas que ella amaba. Y entonces el inspector lo dijo, si no puede dañarla directamente, irá por lo que usted más quiere. Mi hija tragó saliva. Yo sentí que el mundo se me iba de las manos. No, susurré. No, no, no. Mis manos temblaban. Mi respiración se volvió un nudo. Díaz continuó, Samuel no escapó para esconderse. No escapó para huir. Escapó para tener tiempo. Almudena retrocedió un paso. Sus ojos se abrieron con horror. ¿Tiempo para qué? Díaz apretó los labios. Yo ya lo sabía. Mi corazón lo sabía. Pero el inspector lo dijo en voz alta, con la crudeza que necesitaba ser escuchada, tiempo para planear cómo usarla a usted, Almudena, para destruir emocionalmente a su madre. El silencio fue tan violento que parecía gritar. Mi hija cubrió su boca. Yo la tomé del brazo, desesperada. No, no te va a tocar. No te va a encontrar. No lo permitiré. Pero Díaz me miró con un dolor que me atravesó. Samuel ya sabe quién es su hija. Ya sabe cómo se ven. Ya escuchó su nombre. Y ahora, tiene un objetivo perfecto para hacer sufrir a la señora Alicia. Yo sentí náuseas. Un sudor frío me recorrió la espalda. Adrián se acercó a la puerta. Voy a buscarlo, gruñó. No, gritó Díaz. No salga. Eso es lo que él quiere. Necesitamos un plan, no impulsos. Mi hija se acercó a mí y me abrazó, pero en ese abrazo ella también temblaba. Mamá, dijo, él no nos va a hacer daño. ¿Verdad? Y yo debería haberle dicho que estaba segura, que nada iba a pasar, que todo era un mal sueño. Pero no pude, porque algo en mi pecho gritaba que lo peor aún no había comenzado. El inspector pidió que todos pasáramos al interior del departamento, lejos de ventanas y puertas. Mientras organizaba patrullas y alertas, mientras Adrián maldecía su propia impotencia y mi hija lloraba en silencio, se escuchó algo. Un golpe. Seco. Metálico. Cercano. En la ventana de la cocina. Yo fui la primera en girar. Me acerqué despacio. El corazón latiendo en mi garganta. Y allí, pegado al vidrio, había un papel. Un papel doblado. Apretado con cinta. Colocado desde afuera. Un mensaje. Con letra gruesa. Desordenada. Furiosa. Lo desdoblé con manos temblorosas. Y cuando lo leí, sentí que me arrancaban el alma. No es suficiente tu cara rota, Alicia. Ahora voy por lo que te duele. Gracias por darme un nombre. Mi hija gritó. Adrián golpeó la mesa. El inspector tomó el mensaje con guantes, maldiciendo entre dientes. Y yo me quedé de pie, callada, temblando. Porque por primera vez desde que empezó todo, sentí que este hombre no solo quería destruirme. Quería desenterrar el infierno que juré que mi hija nunca volvería a vivir. Y estaba muy, muy cerca de lograrlo. El papel temblaba entre mis dedos. No por el viento, por mí. Las letras, gruesas, torcidas, parecían dibujadas con rabia pura. Rugían, aunque estaban escritas en silencio. Ahora voy por lo que te duele. Sentí que me ahogaba. El inspector Díaz tomó el papel con guantes y lo metió en una bolsa transparente. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía que iba a romperse. Esto confirma lo que temía, murmuró. Mi hija, con los ojos rojos, se acercó a mí. Mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué quiere de nosotras? Yo no tenía respuestas. Y por primera vez en 30 años, eso me hacía sentir tan pequeña como la mujer que lloraba en el baño mientras mi esposo golpeaba la puerta por fuera. Adrián apretó los puños. Este hijo de puta está jugando, escupió. Siempre ha sido así. Le gustan los juegos de poder. A Carla le dejaba notas también, las pegaba en el parabrisas del coche, en la puerta, hasta en el buzón de mis padres. El inspector lo miró con gravedad. ¿Notas?
Adrián asintió. Sí, cortas. Amenazas disfrazadas de advertencias. Hasta que un día apareció una que decía, no me obligues a enseñarte lo que pasa cuando me ignoras. Mi estómago se revolvió. Díaz cerró el expediente con un golpe seco. Necesitamos sacarlos de aquí, ahora. Pero justo cuando dijo eso, las luces del departamento parpadearon. 1, 2 veces, 3, y se apagaron. Un golpe de oscuridad envolvió la sala. Mi hija ahogó un grito. Adrián buscó su teléfono. El inspector intentó encender su linterna. Y entonces, se escuchó un ruido. Afuera, en el pasillo. Un lento arrastre. Como si alguien, o algo, estuviera moviéndose sin prisa. Arrastrando los pies. Mi garganta se cerró. No puede ser él, susurré, intentando convencerme a mí misma. Él no puede haber entrado al edificio. No con patrullas cerca. Pero los pasos se acercaban. Y cuando algo se acercaba con ese ritmo, nunca era bueno. El inspector sacó su arma en silencio. Todos atrás, junto a la pared, sin hacer ruido. Adrián tomó una silla como si fuera un arma improvisada. Mi hija se aferró a mi brazo. Yo sentía el pulso en mis sienes, como si el corazón estuviera golpeando desde afuera. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Un silencio denso, sofocante. Entonces, toc, un golpe seco. No un golpe fuerte. No un portazo. Un solo golpecito. Como un dedo. Un dedo paciente. Un dedo que no tiene prisa. El inspector levantó la mano, indicándonos que no nos moviéramos. Toc. Otro golpe. Más suave. Mi hija se estremeció. Mamá, susurró, aterrada. ¿Es él? Yo no pude responder. Porque algo en mi interior, algo antiguo, un instinto construido en años de miedo, supo la respuesta antes que mi mente. Sí, era él. El inspector dio un paso hacia la puerta, en posición de alerta. ¿Samuel? Preguntó con voz firme. Identifíquese. Silencio. Samuel, identifíquese ahora. Nada. Adrián tragó saliva. Su respiración estaba agitada. Entonces, del otro lado, una risa suave. Una risa baja. Casi un susurro. Una risa que yo conocía. No porque la haya escuchado antes, sino porque la había imaginado en mis pesadillas desde el momento en que él me golpeó. El inspector se tensó. Samuel, le ordeno que se aparte de la puerta y ponga las manos donde pueda verlas. Silencio. Y después, la voz. Alicia. Mi corazón se detuvo. Alicia, abre. Almudena se pegó a mi brazo. No lo hagas, mamá. No lo hagas. La voz volvió, un poco más baja, más viscosa. No quiero entrar. Solo quiero hablar. Déjame verte. El inspector negó con la cabeza sin girarse. No abra esa puerta. Bajo ninguna circunstancia. Pero Samuel seguía. Alicia, yo sé lo que te duele. Y no tienes idea de lo que puedo hacer con eso. Yo cerré los ojos. Sentí el sabor amargo del pasado en la boca. Porque esa frase exacta, fue la misma que mi exmarido me dijo la noche en que juré que nunca volvería a dejar que un hombre me destruyera. Adrián apretó la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El inspector dio un paso más hacia la puerta. Voy a contar hasta 3, advirtió. Si no retrocede, tendré que abrir yo. Pero antes de que pudiera empezar a contar, escuchamos algo. Primero tenue, luego más claro. Era un sonido, de metal, como una llave, deslizándose en la cerradura. Mi hija soltó un grito. No, no puede tener una llave. No puede. Adrián gritó, aléjense. El inspector empujó la puerta hacia atrás con su cuerpo para impedir que girara la cerradura. El metal sonó otra vez. Clac, clac, intentando entrar, forzando, presionando. Y entonces, con una calma escalofriante, Samuel murmuró justo detrás del marco, Alicia, tu banquete me ofendió. Ahora me toca servirte algo a ti. Y la cerradura comenzó a ceder. El inspector gritó, todos atrás. Llamen a apoyo inmediato. Adrián sujetó mi hija. Yo retrocedí temblando. Y justo cuando la cerradura estaba a punto de romperse, justo cuando el metal cedió, justo cuando la puerta iba a abrirse, se escuchó un alarido afuera. Un grito corto, brutal, como si algo hubiera impactado contra un cuerpo. La llave cayó al suelo. Un silencio de muerte. Y luego, carreras. Pasos apresurados. Lejanos. Samuel huyendo otra vez. El inspector abrió la puerta de golpe, apuntando el arma. El pasillo estaba vacío. Pero no del todo. En el suelo, justo frente a mi puerta, había algo. Una llave. Y otro papel doblado. El inspector lo recogió con guantes. Lo abrió. Leyó. Y su rostro cambió. ¿Qué dice?
susurró mi hija. Díaz levantó la vista, sus ojos oscuros. Y dice, la próxima vez, no tocaré la puerta. Mi estómago se hundió. Mi hija se cubrió el rostro. Adrián golpeó la pared. Y yo entendí que esto ya no era un juego. Era una cacería. Y nosotros, éramos la presa. El mensaje aún estaba en manos del inspector Díaz cuando sentí que las piernas simplemente dejaban de obedecerme. La próxima vez, no tocaré la puerta. Esa frase no era una amenaza. Era un aviso. Como el movimiento de un depredador que anuncia que ya no jugará con su presa, que la cacería se acerca a su fin. Mi respiración era un puñal clavándose cada vez más profundo. Adrián miraba el pasillo vacío con los ojos llenos de rabia contenida. Está enloqueciendo, dijo entre dientes. Cada vez es más violento, más impulsivo. Eso significa que va a cometer un error pronto. El inspector negó. No, Adrián. Los violentos impulsivos cometen errores. Los narcisistas obsesivos solo escalan. Y Samuel es exactamente eso. Mi hija sollozó, un sonido pequeño, herido, que me rompió desde dentro. Mamá, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar? ¿Va a...? La abracé fuerte, como cuando tenía 8 años y escondíamos nuestros temores detrás del sofá. Pero esta vez no estaba escondiendo nada. Estaba conteniendo, sosteniendo, rezando porque mis brazos pudieran protegerla de un pasado que había regresado con dientes afilados. No voy a dejar que te toque, susurré, aunque mi voz temblaba. Díaz se acercó. Tenemos que moverlas de aquí. Este lugar ya no es seguro. ¿A dónde? Preguntó Almudena, entrecortada. A una ubicación protegida del distrito, respondió Díaz. Un lugar donde él no podrá entrar sin ser detenido. Pero Adrián frunció el ceño. ¿Y si ya sabe sus rutas? ¿Y si las sigue? Habrá escolta, aseguró el inspector. Y además, ahora tenemos suficiente para emitir una orden de arresto. Solo necesitamos localizarlo. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. O quizá lo sabían, pero no querían decirlo en voz alta. Samuel no iba a esconderse. No era un fugitivo. Era un cazador. Y no se detienen. Ni se rinden. Solo cambian de método. Me acerqué a la ventana, lentamente. El vidrio estaba frío. La calle abajo casi vacía. El inspector se colocó a mi lado. No se exponga, Alicia, advirtió. Pero yo tenía la necesidad visceral de mirar, de enfrentar, de encontrar una sombra, un movimiento, una figura. Y entonces lo vi. No su cara. No su cuerpo. Pero lo suficiente. Un auto oscuro, estacionado al otro lado de la calle. Motor encendido. Faros apagados. Una silueta tras el volante, quieta como una estatua. Sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. Inspector, susurré. Díaz siguió mi mirada. ¿Lo ve? Dije. En ese coche. ¿Lo ve? El inspector entornó los ojos. Llamó por radio. Pidió verificación de placas. La patrulla respondió 30 segundos después. Inspector, ese vehículo no pertenece a residentes. Y la placa no está registrada. Podría ser clonada. Adrián apretó los dientes. Es él. Él. Está esperándolas. Mi hija se llevó una mano a la boca. Mamá, quiere atraparnos. Está afuera. Está afuera. El inspector retrocedió, tomó su arma. Cierren cortinas. Apártense de la ventana ya. Adrián corrió a la sala y jaló las cortinas con fuerza. La habitación quedó en penumbra. Mi hija lloraba en silencio. Yo temblaba, pero resistía. Porque algo en mí, y algo antiguo, dormido durante décadas, empezaba a despertar. Una parte de mí que había sobrevivido a un hombre igual. Una parte que no había muerto. Que había estado esperando. La parte que sabía que huir no sería suficiente. Díaz tomó la decisión. Señora Alicia, prepárese. Nos vamos ahora mismo. Con escolta, por el pasillo interno, hacia la salida de emergencia del sótano. No usaremos la fachada. Pero entonces Adrián levantó la mano, con los ojos fijos en algo. Inspector, mire. Díaz giró la cabeza. Y vio lo mismo que él. El auto oscuro había apagado el motor. Y la puerta del conductor estaba entreabierta. Pero había algo aún peor. El asiento del conductor estaba vacío. Mi hija bajó la voz hasta un susurro mortal. ¿Dónde está? El corazón me martilleaba en los oídos. Pero antes de que nadie pudiera responder, escuchamos algo. Un sonido. Un ruido débil. Un ruido desde dentro del edificio. Pasos. Escalones. Arriba. Luego abajo. Luego, más cerca. No venían de la calle. Venían del interior. No, murmuré. No puede ser. ¿Entró? ¿Cómo entró? El inspector corrió al pasillo,
con el arma en alto. Adrián se colocó a la puerta, clavado como un muro humano. Los pasos se acercaban. Pasos lentos, controlados. De alguien que conoce los pasillos, que conoce el edificio, que conoce los movimientos. Hasta que, un golpe suave. Toc. No en mi puerta. En la puerta del departamento de enfrente. La señora Griselda. 85 años. Casi no camina. Otro golpe. Toc. Mi sangre se congeló. Adrián susurró, quiere que salgamos. Nos está provocando. El inspector dio un paso adelante. No abran. No respiren. No hagan ruido. Pero entonces, la voz. No la voz de Samuel. La voz de la anciana. ¿Quién está ahí? Y otra voz. Él. Soy yo, señora. El vecino. ¿Podría abrir un momento? Tengo un problema. Mi hija se tapó la boca para no gritar. Adrián golpeó la pared. Si esa puerta se abre, la mata. Inspector, haga algo. Díaz decidió que ya no podía esperar. Gritó, equipo 2, entren ya al edificio. Ya. Mi corazón golpeaba como martillo. Los pasos de la anciana arrastrándose hacia su puerta eran un suplicio. No, susurré. No la abra, por favor, no la abra. Pero el sonido llegó. El de una cerradura girando. Clic, y entonces. Un grito desgarrador. Un grito que heló el alma. La puerta golpeó contra la pared. Un ruido de cuerpo chocando contra el suelo. Y la voz de Samuel, ahora sí, clara y brutal, Alicia, ya entré. Mi hija cayó de rodillas. Adrián corrió a la puerta como un toro enloquecido. El inspector empujó el seguro, preparándose para enfrentarlo. Y yo comprendí que la batalla había terminado. Ahora empezaba la guerra. El grito de la señora Griselda aún vibraba en el pasillo cuando el inspector Díaz empujó la puerta y se posicionó como un escudo humano. Adrián, cegado por la furia, intentó avanzar, pero Díaz lo contuvo. Atrás. ¿No voy a tener otra víctima hoy?, rugió el inspector. Yo estaba paralizada. Mi hija sollozaba en el suelo, con las manos en la boca, intentando no llamar la atención del monstruo que acababa de entrar al edificio como si fuera su propio reino. Los pasos se acercaron. Lentos. Pesados. Arrastrando algo. O a alguien. Samuel. Y cuando finalmente apareció en el pasillo, la escena era una pesadilla. Traía a la señora Griselda del brazo, pero no de forma violenta, como si estuviera acompañando a su abuelita al médico. Ella tenía la mirada perdida. La piel ceniza. Un hilo de sangre en la frente. Samuel sonreía. La sonrisa más perturbadora que había visto en un ser humano. Alicia, dijo. No sabes cuánto extrañé que alguien se opusiera a mí. El inspector apuntó con el arma. Suéltela. Suéltela ahora mismo. Pero Samuel la sostuvo más fuerte, como si fuera un escudo. ¿De verdad vas a disparar, inspector? ¿Con testigos? ¿Con cámaras? ¿Con esta pobre viejita entre mis brazos? La sangre se me heló. Adrián casi pierde el control. Cobarde. Suelta a esa señora o juro que... Samuel se rió. Oh, por favor. Tú no vas a hacer nada. Tú eres igual que tu hermana, ladran mucho, muerden poco. Adrián quiso lanzarse, pero Díaz lo empujó hacia atrás con un golpe seco. No. Si te acercas, él la lastima. Samuel inclinó la cabeza. Exacto. Y no quiero lastimar a alguien que ni siquiera me interesa. Miró directo a mi hija. Y mis rodillas casi cedieron. Yo vine por ella. Por tu niña, Alicia. Por lo único que te queda. Por lo único que te puede romper. Mi corazón quería salirse del pecho. Mi hija se abrazó a sí misma. El inspector retrocedió un paso, dejando la línea de visión libre, pero sin bajar el arma. Samuel aprovechó para soltar un susurro que me clavó agujas en el alma. Una mujer que mató una vez, puede matar dos. ¿Verdad, Alicia? Sentí que me faltaba el aire. Porque Samuel no estaba improvisando. Samuel estaba controlando, calculando, mordiendo cada palabra para humillarme, quebrarme, y obligarme a cometer un error. Y entonces lo entendí, él no había venido a matar. Él había venido a provocarme para que yo lo matara. Para que mi historia se repitiera. Para que mis fantasmas me devoraran. Para que mi hija viera a su madre convertirse, otra vez, en la mujer que tuvo que defenderse a golpes de un monstruo. Él quería que yo me hundiera, que yo perdiera, que yo terminara lo que la vida nunca terminó por mí. La señora Griselda lloraba sin sonido. Y Samuel, con una sonrisa torcida, dirigió su último discurso. Ven, Alicia. Ven. Acaba lo que empezaste hace 30 años. Y estiró el brazo hacia mí, como ofreciéndome un arma invisible. El inspector comprendió todo en ese instante. Y gritó, no lo toque, Alicia. No le dé su final.
pero Samuel se burló. ¿O qué? ¿Me vas a arrestar porque me porté mal con mi vecinita? Y allí, algo dentro de mí se quebró, pero no como él esperaba. No en furia. No en pánico. En lucidez. Una lucidez helada. Antigua. La lucidez de una mujer que ya había sobrevivido a un monstruo antes. Yo di un paso adelante. Mi hija gritó. Adrián intentó detenerme. El inspector endureció la postura. Pero yo levanté las manos. Las mostré vacías. Tranquilas. Samuel, dije. Tienes razón. Él sonrió, victorioso. Siempre la tengo. Sí, susurré. Tienes razón. Avancé otro paso. Mi hija lloraba. Adrián respiraba con dificultad. Díaz parecía listo para intervenir. Tienes razón, repetí, en una cosa. Samuel entrecerró los ojos. ¿En qué? Respiré hondo. Y dije, que subestimas a las mujeres. Fue el segundo exacto en que todo se invirtió. La puerta del ascensor se abrió detrás de Samuel. Silenciosa. Perfecta. Sin que él lo notara. Y de ella salieron 2 agentes armados. Del grupo que Díaz había llamado 15 minutos antes por radio. Samuel solo tuvo tiempo de fruncir el ceño. ¿Qué? Entonces una agente gritó, suelta a la víctima. Al suelo. Ahora mismo. Samuel se giró, pero ya era tarde. La señora Griselda se soltó. O la soltaron. Nadie lo supo. Los agentes lo rodearon. Samuel intentó correr hacia mí, desesperado. Pero Adrián lo embistió contra la pared como si llevara acumulados todos los golpes que su hermana nunca pudo devolver. El inspector Díaz se abalanzó sobre Samuel. Lo sujetó. Lo arrodilló en el suelo. Le retorció las muñecas. Le puso las esposas. Samuel rugió, escupió, pataleó. Alicia. Alicia, esto no termina. Alicia, mírame. Mírame. Y yo lo miré. No con miedo. No con culpa. Con la calma de quien sobrevive. Lo miré mientras uno de los agentes le cubría la cabeza y lo levantaba para sacarlo del edificio. Lo miré mientras él gritaba mi nombre como un loco al que le habían quitado su juguete favorito. Y cuando ya estaba lejos, muy lejos, dije en voz baja, sí. Ya terminó. La señora Griselda fue atendida. Tenía un golpe, pero estaba consciente. Asustada, pero viva. Los paramédicos la abrazaron como si fuera su propia abuela. Adrián lloró sin esconderse. El inspector Díaz me puso una mano en el hombro. Hoy no se repitió tu pasado, Alicia. Hoy lo detuviste. Mi hija se arrodilló a mis pies. Me abrazó fuerte. Me dijo, mamá, nunca más te vas a quedar sola. Y yo lloré. Por primera vez en mucho tiempo, lloré, pero no de miedo. Ni de culpa. Lloré de alivio. De fin. A la mañana siguiente, preparé otro banquete. Pero esta vez no para él, sino para mi hija. Para Adrián. Para la señora Griselda, ya recuperada. Y para los vecinos que se acercaron a agradecerme. Y mientras el sol iluminaba mi mesa, pensé en Samuel, detenido. Pensé en mi exmarido, muerto. Pensé en todos los monstruos que alguna vez intentaron romperme. Y dije en silencio, Alicia ya no se calla. Y ese fue mi verdadero final. No la violencia. No la justicia. La voz. Mi voz. La que nunca más volvería a guardar silencio.